Buenos días, mi nombre es Aarón Gutiérrez, soy alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana. Voy a realizar los ejercicios de la unidad número 2 de la materia Estadística Inferencial número 2. Vamos a empezar con el tema de correlación y regresión. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, en honor a Carl Pearson, quien lo desarrolló originalmente. Propiedades del coeficiente de correlación lineal R. El valor de R siempre está entre menos 1 y 1, es decir, menos 1 mayor o igual R mayor o igual 1. Número 2. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten en una escala diferente. Número 3. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambie todos los valores de X y el valor de R no sufrirá cambios. Número 4. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñado para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. Y número 5. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Errores comunes en las correlaciones. Número 1. Un error común es concluir que la correlación implica causalidad. Número 2. Otro error proviene de los datos basados en los promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Número 3. El tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Y tenemos el primer ejercicio, correlación y regresión. Correlación, ejemplo del tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones del coeficiente intelectual de Wechsler de un grupo de sujetos, según datos del Starlib y Brain Size, Head Size and Intelligence Quantity in Monocyte Twins. De tramo, hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual. Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Pues aquí tenemos los datos del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos: 965, 1029, 1030, 1285, 1049 hasta llegar a 1105. Y los datos del coeficiente intelectual: 90, 85, 86, 102, 103 y así hasta 114. Los datos ya los tengo aquí en Minitab. Y lo que vamos a hacer, pues obviamente con ayuda del programa Minitab, ya una vez teniendo los datos del tamaño en centímetros cúbicos y el coeficiente intelectual, nos vamos a ir a estadísticas básicas y aquí en correlación. Aquí vamos a seleccionar ambos, el tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual, no importa el orden, seleccionamos ambos y le damos a aceptar. Por aquí nos aparece una gráfica y nos dice que R es igual a 0.179 y el índice es igual a menos 0.508 a 0.727. Aquí nos dice que el tipo de correlación es Pearson y son 10 las filas utilizadas o datos, y el coeficiente intelectual es de 0.179.
Ok, pues aquí el dato del coeficiente intelectual está en 0.179. Aquí nos dice que el valor de R siempre está entre menos 1 y 1, es decir, el valor de R no cambia si todos sus valores de cualquiera de las variables se convierten en una escala diferente. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal, no está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. Ok, entonces como el grado de significancia es de 0.05, este pues está muy alejado del 0.05. Es mayor, por lo que no tenemos la evidencia suficiente para poder aceptar la hipótesis nula. Aquí tenemos un problema. Dice, hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual. Pues no tenemos la evidencia suficiente. Ahorita vamos a realizar una gráfica para verlo mejor. Nos vamos a gráfica de dispersión y con regresión seleccionamos. Aquí la variable las variables y está dada por el coeficiente intelectual y la variable x por el tamaño del cerebro. Aquí le vamos a dar a aceptar. Y pues aquí tenemos la gráfica que no nos da una pendiente pronunciada, es casi igual a 0, por lo que pues como les comentaba no tenemos la evidencia suficiente. Nos vamos a ayudar del asistente para verlo más gráficamente. Le vamos a dar asistente y regresión. Seleccionamos regresión simple, número de variables solamente una. En la columna Y está dada por el coeficiente intelectual y la columna X por el tamaño del cerebro. El nivel de significancia es de 0.05. Le vamos a dar a aceptar. Y pues aquí lo vemos. Más gráfico, dice el porcentaje de variación explicado por el modelo. Aquí nos dice que el modelo de regresión puede explicar el 3.21% de la variación en el coeficiente intelectual. Es bajo. Y la correlación entre Y y X, pues como es más acercado a 0, el cual es 0.18 redondeado porque nos salió el dato de 0.179. La correlación entre coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos no es estadísticamente significativa, porque P es menor a 0.05. Entonces pues sería nuestra respuesta a ese ejercicio. Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes, pues no tenemos la evidencia suficiente para afirmar eso. Entonces de esa forma está resuelto nuestro primer ejercicio, y por aquí tenemos otro ejercicio.
Dice calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, CO2. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años, según datos del Air Policy Institute. ¿Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? Y pues aquí tenemos los datos de CO2, 314, 317, 320, 326 y hasta llegar a 369. Y la temperatura en grados centígrados, 13.90, 14, 13.90, 14.1, 14. Ya tengo aquí en Minitab también los datos. Y pues lo vamos a resolver de la misma forma. Nos vamos a ir a estadísticas, estadísticas básicas, correlación. Seleccionamos ambos, recordemos que no importa el orden. Le damos a aceptar. Y aquí nos dice que la temperatura en CO2 en CO2 de parte por millón es 0.892. Ese es el dato de R igual a 0.892. Pues está muy pasa el 0.05, está muy por encima. Y pues aquí vamos a ver la gráfica. En variables y tenemos la temperatura en grados, y variables x está por partes por millón. Vamos a dar a aceptar, y aquí nuestra gráfica nos muestra cómo está pronunciada nuestra pendiente. Y aquí están los datos. Cada punto es un dato. Si dejamos el cursor en algún puntito, nos da el dato de, por ejemplo, nos dice que la temperatura es de 14.1, parte por millón igual a 300.26, y así lo podemos hacer con todos los puntos. Pues están muy pues muy equitativos, nos da la pendiente muy pronunciada. Vamos a ayudarnos del asistente para verlo más gráfico. Le damos regresión simple. La columna Y está dada por temperatura y la columna X partes por millón. El nivel de significancia es de 0.05, le damos a aceptar. Aquí también nos aparece la gráfica. Y si existe una relación entre Y y X, es como P es menor a 0.001, está desde el dato. La relación entre temperaturas de grados y CO2 parte por millón es estadísticamente significativa, porque P es menor a 0.05. 0.05, aquí está el dato, y es mucho menor. Entonces aquí sí tenemos una correlación. Y aquí también nos dice correlación entre Y y X. La correlación positiva, porque es una correlación positiva, R igual a 0.89, indica que cuando el CO2 parte por millón aumenta, la temperatura en grados centígrados también tiende a aumentar. Por eso es una correlación positiva, porque cuando un dato aumenta, el otro también tiende a aumentar. Y tenemos más gráficas.
Y de esta forma tenemos resuelto nuestro segundo ejercicio. Bien, pues nuestro siguiente ejercicio pertenece al tema de regresión. Vamos a empezar con unas definiciones. Regresión, definiciones. A partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta del mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados. Y igual a B0 más B1x. La ecuación de regresión expresa una relación entre x, llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y y, llamada variable de respuesta o variable dependiente. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal es la cantidad que se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en y cuando x cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Para una muestra de datos pareados x y y, un residuo es la diferencia entre un valor y muestral observado y el valor de y predicho por medio de la ecuación de regresión, es decir, residuo igual a y observada, y predicha igual a y menos y. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores x, y, una vez que cada uno de los valores de la coordenada y se han reemplazado por el valor residual y observada, y predicha, es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos x, y menos y. Ejemplo, edad y tamaño de la cintura en hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión de la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de la cual sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Aquí tenemos los datos, yo ya los tengo capturados aquí en Minitab. Y pues lo vamos a resolver. Nos vamos a ir a estadísticas, regresión y gráfica de línea ajustada. En el eje respuesta Y es el tamaño de cintura del hombre y predictor X, edad del hombre. Le damos a aceptar. Y aquí tenemos la ecuación de regresión, es el tamaño de la cintura del hombre en centímetros igual a 59.64 más 0.6259 por la edad del hombre. Esa es la ecuación de regresión, que es lo que nos pide el problema. Dice determinar la ecuación de regresión, ya la tenemos, que es esta, y pues aquí vamos a ver los datos. El R cuadrado ajustado es de 70.66. Esto quiere decir que el 70.66% de los datos dice que el tamaño de la cintura del hombre está relacionada con la edad. Tenemos aquí la gráfica. Pues la gráfica está muy pronunciada porque es de 0.62
259. Y aquí tenemos las gráficas de residuos para el tamaño de la cintura del hombre, lo cual pues los datos están muy relacionados. Y también tenemos aquí un histograma. Vamos a ayudarnos del asistente para ver más gráfico todo esto. Nos vamos a regresión simple, y en la columna Y tenemos el tamaño de la cintura del hombre, y en la X tenemos la edad del hombre. El nivel de significancia es de 0.05 y le vamos a dar a aceptar. Aquí nos dice existe una relación entre Y y X, como P es menor a 0.001, pues sí, dice la relación entre el tamaño de la cintura del hombre y la edad del hombre es estadísticamente significativa. O sea que sí tenemos una relación muy fuerte ahí. Y pues lo que les comentaba, el 71.41% nos dice que esta variación se da por el tamaño de la cintura y la edad del hombre. La correlación entre Y y X pues es una correlación fuerte de 0.85 positivo. La correlación positiva de 0.85 indica que cuando la edad de un hombre aumenta, el tamaño de la cintura del hombre también tiende a aumentar. Tenemos aquí otra gráfica que también nos dice aquí, este es un valor atípico, que aquí nos dice, es poco común. Y pues aquí nos dice el ejercicio. Ya tenemos la ecuación de regresión. Ahora nos dice que vamos a predecir el tamaño de la cintura para un hombre cuando tiene 20, 40 y 60 años. Para eso lo vamos a hacer con la ayuda de la ecuación de regresión y pues una calculadora. Ok, pues nos vamos a la ecuación. Nos dice que lo vamos a calcular de la siguiente forma. Esta es la ecuación 59.64 más 0.6259 por la edad del hombre. Dijimos que a los 20 sería un tamaño de 72.58. Ahora nos dice que a los 40 entonces igual 59.64 más 0.6259 por 40. A los 40 años la predicción dice que sería un tamaño de cintura de 84.676. Y ahora nos vamos por último a los 60. 59.64 más 0.6259 por 60 años. Y a los 60 tenemos una cintura de 97.194. Y pues de esta forma estamos resolviendo nuestro primer ejercicio y vamos a continuar con el siguiente. Bien, continuamos con el siguiente ejercicio. Dice edad
Ejercicio de edad y tamaño de la cintura en mujeres. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de cintura para una mujer a su edad 18, 36 y 54 años. Tenemos aquí los datos, ya los tengo en militar también. Edad de mujeres y la cintura en centímetros. Nos vamos a ir a regresión y gráfica de línea ajustada. En el eje Y pues está la cintura en centímetros de mujeres y en el X tenemos la edad de mujeres. Vamos a poner lineal la regresión, le damos a aceptar y aquí ya tenemos lo primero, que es la ecuación de regresión. Es la cintura de mujeres igual a 54.12 más 0.8095 por la edad de mujeres. El R cuadrado ajustado es de 74.70. Este es el porcentaje de variación entre la cintura y la edad de mujeres. Aquí tenemos una gráfica que nos da pues la pendiente de que si hay una relación fuerte, ya que la gráfica es de 0.8095. Tenemos los datos y aquí nos falta seleccionar estadísticas, regresión. En opciones vamos a seleccionar, en gráficas vamos a seleccionar 4 en 1 para que no se cambien las otras gráficas. La de residuos, gráficas de residuos para cintura en mujeres. Nos da un histograma también. Si nos damos cuenta, pues aquí los datos vienen muy relacionados. Y ahora nos vamos a ayudar del asistente para verlo más gráfico todo esto. En el eje Y tenemos la cintura en centímetros y en el eje X tenemos la edad de mujeres. Nivel de significancia de 0.05. Le vamos a dar a aceptar. Y pues aquí nos dice que existe una relación entre Y y X, pues nos dice que sí, porque el valor de P es menor a 0.001. Si la relación entre cintura en centímetros de mujeres y edad de mujeres es estadísticamente significativa. El porcentaje de variación es de 75.35 y la correlación entre Y y X es un positivo perfecto de 0.87. Esto quiere decir que es positiva porque si aumenta la edad de mujeres, aumenta el tamaño de cintura. Tenemos aquí algunos 4 valores atípicos. Y ahora nos dice que con ayuda de esta ecuación vamos a predecir el tamaño de cintura a los 18, a los 36 y a los 54. Tenemos la calculadora y primero vamos a los 18. Nos dice aquí que 54.12 más 0.895 por 18, que es la primera edad que nos pide, y nos dice que sería un tamaño de cintura de 68.691. Ahora a los 36, 54.12 más 0.8095 por 36
sería un tamaño de la cintura de 83.26 a los 36 años. Y por último nos dice nuestro ejercicio que a los 54 años de qué tamaño sería su cintura. Más 0.8095 por 54 años sería un tamaño de cintura de 97.833. Y pues de esta forma estamos resolviendo nuestro ejercicio. A continuación se presentan las series 40 y determinar la ecuación de regresión, que ya la tenemos, la gráfica de residuos, que aquí también tenemos nuestras gráficas. Gráficas de residuos, aquí las tenemos, gráficas de residuos, y la predicción que ya hicimos de los 18, 36 y 54 años. Bien, pues esto sería en base a la regresión y continuamos con otro ejercicio. Bien, pues nuestro siguiente tema dice variación e intervalos de predicción. Suponga que tenemos un conjunto de datos pareados que contienen un punto muestral XY, que Y es el valor predicho de Y, obtenido por medio de la ecuación de regresión, y que la media de los valores Y muestrales es de Y. La desviación total de X y Y es la distancia vertical y que Y menos Y, que es la distancia entre el punto X, Y y la recta horizontal que pasa por la media muestral Y. La desviación explicada es la distancia vertical Y menos Y, que es la distancia entre el valor predicho Y y la recta horizontal que pasa por la media muestral Y. La desviación sin explicar es la distancia vertical Y menos Y, que es la distancia vertical entre punto XY, y la recta de regresión, la distancia Y menos Y, también se conoce como residuo. Aquí tenemos explicando la desviación total, la desviación explicada y desviación sin explicar. Ejemplo, imagine una muestra de datos pareados XY que incluyen los valores específicos de 5 a 19. Suponga que utilizamos esta muestra de datos pareados para calcular los siguientes resultados. Existe evidencia suficiente para sustentar que la afirmación de la correlación lineal entre X y Y, la ecuación de la recta de regresión es Y igual a 3 más 2X, la media de los valores de Y está dada por Y igual a 9. Ejemplo, uno de los pares de los datos muestrales es X igual a 5 y Y igual a 19. El punto 5,13 es uno de los puntos sobre la recta de regresión, ya que la sustitución de X igual a 5 en la ecuación de regresión Y igual a 3 más 2X produce Y igual a 13. Al existir una correlación lineal significativa entre X y Y, la forma de predecir el valor y de cuándo X igual a 5 consiste en sustituir X igual a 5 en la ecuación de la regresión Y igual a 3 más 2X para obtener Y igual a 13, podemos explicar la discrepancia entre y al señalar que existe una relación lineal mejor descrita por medio de la recta de regresión. Ejemplo, para X igual a 5, el valor predicho de Y es 13, pero el valor muestral observado de Y en realidad es 19. La discrepancia entre Y igual a 13 y Y igual a 19 no puede explicarse por medio de la recta de regresión y se le denomina desviación sin explicación o residuo, desviación total, desviación explicada y desviación sin explicar. La variación total se expresa como una suma de los cuadrados de los valores de desviación totales. La variación explicada es la suma de los cuadrados de los valores de desviación explicados, y la variación sin explicar es la suma de los cuadrados de los valores de desviación sin explicar. Definiciones. El coeficiente de correlación lineal R se utiliza para calcular la proporción de variación
total en Y, que puede explicarse por medio de la correlación lineal. El valor de R cuadrado es proporción de la variación en Y se explica por la relación lineal entre X y Y. El coeficiente de determinación R cuadrada es la cantidad de variación en Y que se explica por la recta de regresión. Se calcula R cuadrada, variación explicada y variación total. Un intervalo de predicción es la estimación de intervalo de un valor predicho de Y. Una estimación de intervalo de un parámetro suele denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación del intervalo es una variable se conoce como intervalo predicción. El desarrollo de intervalo de predicción requiere una medida de dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. La desviación sin explicar o residuo es la distancia vertical entre el punto muestral y la recta de regresión. El error estándar de la estimación es una medida colectiva de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. El error estándar de la estimación, denotado SE, es una medida de diferencias o distancias entre los valores muestrales observados de Y los valores predichos que se obtienen por medio de la ecuación de regresión. Ejemplo, peso y consumo de combustible de autos en carretera. Se realizó un estudio donde se obtuvieron datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustibles en carretera en millas por galón. 1. Determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. 2. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustibles que consumen en carretera? 3. ¿Qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera? 4. Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor su consumo de combustible en carretera? 5. Para el automóvil que pesa 4.000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustibles en carretera. Bien, pues aquí ya tengo los datos capturados en Minitab de los automóviles y su peso en libras y el uso de carretera en millas por galón. Son los dos datos que vamos a utilizar. Pues primero, lo que nos pide el problema dice: determina el valor del coeficiente de correlación lineal. Para esto nos vamos a ir a estadísticas básicas y correlación. Vamos a seleccionar ambos, el peso en libras y carretera millas por galón, no importa el orden. Le damos a aceptar. Aquí nos muestra una gráfica y nos dice que el peso en libras es de menos 0.806. Es un valor negativo. En carreteras por millas por galón. Ese es nuestro primer dato que nos pide: determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Ahora dice: ¿existe la evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de los automóviles y las carreteras y las cantidades de combustibles que consumen en carretera? Ok, pues nos vamos a ir a estadísticas, regresión y regresión nuevamente y ajustar modelo de regresión. Aquí vamos a seleccionar carreteras millas por galón y acá el peso en libras, que son los datos que estamos buscando. Le vamos a dar a aceptar y aquí nos da la ecuación de la regresión: carretera millas por galón 50.50 menos 0.005869 por el peso en libras. Los coeficientes: peso en libras de menos 0.005869, el valor de P es igual a 0. Entonces pues aquí, como es menor a 0.05, podemos decir que sí hay una regresión.
Resumen del modelo. R de cuadrado ajustado es de 63.86 y nos da un análisis de la varianza. Aquí nos da las gráficas también, nos da histograma. Pues aquí, como podemos observar la pendiente, pues sí tenemos una dice: existe la evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera. Sí, sí existe una correlación lineal. Entonces aquí lo podemos ver muy claramente en este gráfico de residuos. Y luego dice: ¿qué porcentaje de variación total de consumo de combustible en carretera se puede explicar por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible de carretera? Ok, el porcentaje de variación es el que nos da aquí. El R cuadrado ajustado es el 63.86. El 63.86% nos dice que hay una correlación, una variación entre la relación que existe entre el consumo del combustible y el peso en libras del automóvil. 4. Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo del combustible en carretera? Ok, para realizar este inciso nos vamos a ir a estadísticas, regresión, y vamos a darle en predecir. Aquí dice carretera millas por galón, el peso en libras nos dice que es de 4.000 y le vamos a dar aceptar. Aquí nos da la ecuación de la regresión y nos dice que el ajuste es de 27.0275. Esta es nuestra respuesta. Si el automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Serían 27.0275 millas por galón. Y después nos dice: para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera. Ok, aquí nos lo da también. Este es el índice de predicción del 95%. Sería de 22.4314 a 31.6236. Este es el intervalo del 95%. De esta forma está resuelto nuestro ejercicio. Vamos a hacerlo también por medio del asistente para revisar algunos otros datos. Regresión simple. Aquí en columna Y está dada por millas por galón, carretera millas por galón, y X es por el peso en libras. Vamos a seleccionar lineal, nivel de significancia es el 0.05, le damos a aceptar. Y aquí nos dice: existe una relación entre Y y X, pues nos dice que sí, porque P es menor a 0.001. Nos da una gráfica. Dice: el modelo de regresión puede explicar que el 65.02 de la variación en carretera de millas por galón. Y dice que es una correlación negativa de menos 0.81, ya que indica que cuando el peso en libras aumenta, el carretera millas por galón tiende a disminuir. O sea, mientras más pesado el automóvil, pues es menor las millas por galón. Tenemos ahí un valor atípico. Y pues de esta forma está resuelto nuestro ejercicio. Tenemos un ejercicio más
que dice ejercicio estatura y peso de hombre. Suponga que tiene valores pareados que consisten en las estaturas en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar. Determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. 2. ¿Existe la evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las estaturas de hombres y a su peso? 3. ¿Qué porcentaje de la variación total del peso en los hombres explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso? 4. Si un hombre mide 70 pulgadas y el valor, ¿cuál es el valor que predice su mejor el peso en libras? Y 5. Para un hombre que mide 70 pulgadas, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el peso en libras. Ya tengo por aquí yo capturado en mi mitad. Para el primer punto dice, supongan determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Nos vamos a estadísticas básicas y correlación. Seleccionamos ambas, que es estaturas en pulgadas y peso en libras. Le damos a aceptar y aquí nos da el dato de la correlación. Peso en libras es de 0.522 la estatura en pulgadas. Ese es nuestro valor del coeficiente de correlación lineal. Ahora dice, ¿existe evidencia suficiente para sustentar que la afirmación de una correlación lineal entre las estaturas de los hombres y su peso? Entonces nos vamos a estadísticas, regresión y ajustar el modelo de regresión. Lo que nos pide es que si la estatura en pulgadas y el peso en libras existe una correlación, le vamos a aceptar y aquí nos da la ecuación de la regresión, que es 58 más 0.0599 por el peso en libras. El coeficiente de peso en libras 0.0599, el valor de P es 0.00. Y pues aquí podemos observar que como el valor de P es menor a 0, a 0.05, entonces quiere decir que sí existe una correlación entre el peso y la estatura. Para verlo más claramente, bueno, vamos a contestar el número 3. Dice, ¿qué porcentaje de la variación total del peso entre hombres puede explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso? El porcentaje, pues lo vemos aquí, es el 25.33 con el R cuadrado ajustado. El 25.36 nos dice que está relacionado el peso con la estatura. Dice, si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Entonces nos vamos a estadísticas, regresión y vamos a predecir. El peso en libras sería 70. Le damos a aceptar. Nos da el valor de 70. Nos da la ecuación de la regresión en la parte de arriba, que también lo podemos hacer por ese medio. Y nos dice que la predicción es de 62.19. Si mide 70 pulgadas, su peso en libras va a ser de 62.119.24, perdón. Y ahora el siguiente punto dice, para un hombre que mide 70 pulgadas, identifica la estimación del intervalo de predicción del 95% en libras. Este sería el intervalo de predicción de 55.91.25 a 68.47.24.
De esta forma pues estamos resolviendo nuestro ejercicio. Vamos a utilizar el asistente para hacerlo más gráfico. Regresión, regresión simple, y tenemos peso en libras y la estatura en pulgadas. Una regresión lineal, nivel de significancia de 0.05, y le damos a aceptar. Entonces dice, ¿existe una relación entre X y Y? Sí. La relación en peso en libras y estaturas pulgadas es estadísticamente significativa. Aquí nos muestra un gráfico y nos dice el porcentaje de variación explicado por modelo es de 27.27, que era lo que nos preguntaba aquí. ¿Qué porcentaje de variación es 27.27? La correlación entre X y Y, la correlación es una correlación positiva, ya que indica que cuando la estatura en pulgadas aumenta, el peso en libras también tiende a aumentar. Por eso es positivo. Aquí tenemos algunos valores atípicos que están marcados en rojo. Y de esta forma estamos resolviendo nuestro segundo ejercicio. Continuamos con nuestro siguiente tema. Bien, continuando con nuestros ejercicios, pasamos al tema de regresión múltiple. Definiciones. Una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre la variable de respuesta y dos o más variables de predicción, x1, x2 y así sucesivamente. La forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de datos muestrales es y igual a b0 más b1 x1 más b2 x2 más así sucesivamente. Objetivo: usar datos muestrales para calcular una ecuación de regresión múltiple que sirva para predecir valores de la variable de respuesta y. R2 y R2 ajustada. R2 denota el coeficiente múltiple de determinación, que es una medida de lo bien que se ajusta la ecuación de regresión múltiple a los datos muestrales. Un ajuste perfecto daría como resultado R2 igual a 1, y un ajuste muy bueno daría por resultado el valor cercano a 1. Un ajuste muy deficiente se relaciona con un valor de R2 cercano a 0. El coeficiente múltiple de determinación R cuadrada tiene una grave desventaja. A mayor número de variables incluidas se incrementa R cuadrada. La R cuadrada más grande se obtiene el simple hecho de incluir todas las variables disponibles, pero la mejor ecuación de regresión múltiple no necesariamente utiliza todas las variables disponibles. A causa de esta desventaja, la comparación de diferentes ecuaciones de regresión múltiple se logra mejor con el coeficiente ajustado de determinación, que es R cuadrada ajustada para el número de variables y el tamaño de la muestra. R cuadrada ajustada y el valor P. Valor P es una medida de significancia general de la ecuación de regresión múltiple. El valor de P de 0.000 es pequeño, lo que indica que la ecuación de regresión múltiple tiene una buena significancia general y es útil para realizar predicciones. Valor P es una buena medida que también se ajusta a la ecuación de los datos muestrales. El valor de 0.000 resalta una prueba de hipótesis nula, que B1 es igual a B2 igual a 0. El rechazo de B1 igual a B2 igual a 0 implica que el menor de al menos 1 de B1 y B2 no es 0, lo que indica que esta ecuación de regresión es eficaz para determinar las predicciones deseadas. Lineamientos de designación de la mejor ecuación de regresión múltiple. Utilice el sentido común y consideraciones prácticas para incluir o excluir variables. Considere que el valor P seleccione una ecuación que tenga significancia general, tal cual como se determina el valor P. 3. Considere las ecuaciones con valores altos de R cuadrada ajustada y trate de incluir solo unas cuantas variables. Este es el primer ejercicio, rendimiento de automóviles. Utilice el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento de combustible en carretera en millas por galón sea la variable de respuesta Y. Utilice las siguientes variables de predicción: el peso del automóvil, su longitud, el frenado, la cantidad de cilindros y su desplazamiento o capacidad volumétrica o cilíndrica.
1. Determine la mejor ecuación de regresión. 2. ¿Cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para que un automóvil que pesa 4.000 libras, longitud de 195 pulgadas, 142 de frenado, 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión? 3. ¿Qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento del combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión? Bien, pues aquí tenemos datos, los cuales yo ya tengo capturados aquí en mi Minitab. De los automóviles. Y pues lo que vamos a realizar es una regresión múltiple. Nos vamos a ir a estadísticas, regresión, regresión y ajustar al modelo de regresión. Nos dice que nuestro ejercicio nos dice que el rendimiento del combustible en carretera en millas por galón sea la variable de respuesta Y. Entonces millas por galón va a ser la variable de respuesta y sería millas por galón, y los predictores o valores o variables de predicción son el peso, la longitud de frenado, la cantidad de cilindros y su desplazamiento. El peso, seleccionamos, longitud, el frenado, el cilindro y los desplazamientos. Una vez seleccionado, vamos a dar a aceptar, y aquí tenemos la ecuación de la regresión con todos los datos que nos está pidiendo, que es la longitud, el peso, el frenado, los cilindros y el desplazamiento. Sería la ecuación de regresión de millas por galón. Aquí nos aparecen los coeficientes con valor P. El peso en libras 0.037, longitud en pulgadas 0.843, frenado de pie 0.968, cilindros 0.729 y desplazamiento de capacidad de volumen 0.337. Si recordamos, pues para poder, pues aquí tenemos nuestro primer punto resuelto, ¿no? Dice, determine la mejor ecuación de regresión. Perdón, esta es la ecuación de regresión, pero nos pide la mejor ecuación de regresión. Recordemos que podemos quitar algunos de esas variables que no nos son tan útiles, y las que tienen mayor significancia son las que están más cercanas al 0.00. En este caso, pues las más lejanas son esta, la de frenado de pies, que es 0.968, que se acerca más al 1, y los longitud en pulgadas, que es 0.843. Entonces vamos a quitar esas dos para determinar nuestra mejor ecuación de regresión. Entonces nos vamos nuevamente, estadísticas, regresión, regresión, y ajustar al modelo de regresión. Entonces aquí vamos a borrar estas, y las que vamos a excluir son las dos más altas, que es longitud en pulgadas y frenado de pies. Entonces solamente vamos a seleccionar peso, cilindros y desplazamiento. Con esos tres datos le damos a aceptar, y esta es nuestra nueva ecuación de regresión, que da igual a 48.24 menos 0.00470 más 0.259 menos 1.048. Esa sería nuestra ecuación de regresión. Aquí en coeficientes pues solamente ya tenemos los tres datos, y aquí están los valores de P. La R cuadrada ajustada es del 63.35.
tenemos nuestras gráficas de residuos, pues vemos que si tenemos una gráfica aquí muy pareja en cuanto a los datos. Solamente tenemos un dato muy atípico que está aquí separado. También nos muestra aquí el histograma de residuos. Y nuestro siguiente inciso dice: ¿cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 4000 libras, longitud de 195 pulgadas, 142 de frenado y 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento? Utilice solo las variables restantes en la mejor ecuación de regresión. Ok, como ya tenemos la mejor ecuación de regresión, nos vamos a estadísticas, regresión y predecir. Aquí solamente ya tenemos nuestros tres datos de la mejor ecuación de regresión. Entonces pesa 4000 libras, es de 6 cilindros y tiene un desplazamiento de 3.5. y le vamos a dar en aceptar. Entonces nos dice cuál sería el rendimiento del combustible en carretera para este automóvil. La predicción nos dice que el rendimiento sería de 27.3237 millas por galón, que está dada por esa ecuación. Ya solamente con esos tres datos, que son los que tienen mayor significancia, que es el peso en libras, los cilindros y el desplazamiento de 3.5. Aquí también tenemos los datos que introducimos. Ahora dice: ¿qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento del combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión? Entonces nos vamos a ir a estadísticas, regresión y al optimizador. Aquí carreteras mide por galón y le vamos a dar en maximizar, ya que es lo que nos está pidiendo el problema. ¿Qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento del combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión? Recordemos que es de 6 cilindros. Entonces en opciones, los cilindros podemos poner el primer valor de 6. Le damos a aceptar y le damos a aceptar. Y pues aquí ya nos aparecen las características, que es lo que nos pide. Tendría que tener un peso en libras de 4415. De 2295 para sería para maximizar. Cilindros de 6 y un desplazamiento de 1.8. Entonces estos serían nuestros datos y sería 35.7098 el valor de Y. Vamos a aceptar y pues de esta forma estamos resolviendo nuestro primer ejercicio de regresión múltiple y vamos con nuestro siguiente ejercicio, que es este. Ejercicio de colesterol MG hombres. Utiliza el siguiente conjunto de datos y determine la mejor ecuación de regresión, donde el colesterol sea la variable de respuesta Y. Utilice las siguientes variables de predicción: la edad, la estatura, el peso y el tamaño de la cintura. Determine la mejor ecuación de regresión. 2. ¿Cuál será la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años que mide 70 pulgadas y pesa 175 libras? Y su cintura es de 95 centímetros. Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. 3. ¿Qué características tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150 miligramos, el cual es un nivel saludable en la mejor ecuación de regresión? Ya tenemos datos, por aquí ya los tengo capturados.
y lo primero que nos pide es que determinemos la mejor ecuación de regresión. Entonces primero nos vamos a ir a regresión y nos dice que el colesterol es la variable de respuesta. Entonces seleccionamos el colesterol como variable de respuesta y los datos, los variables de predicción van a ser edad, estatura, peso y tamaño de cintura. Edad, estatura, peso y el tamaño de la cintura. Entonces le damos en aceptar y aquí tenemos nuestra ecuación de regresión, que ahorita nos va a pedir que la mejoremos, esa ecuación que está dada por todos las variables de predicción. Los coeficientes, dice que la edad tiene un valor P de 0.001, la estatura en pulgadas de 0.302, el peso en libras de 0.755, la cintura en centímetros de 0.026 y el resumen del modelo nos dice que el R cuadrado ajustado es de 70.88. Nos da el análisis de la varianza y aquí también nos muestra algunos gráficos, histograma, y por aquí también nos aparece un valor atípico. Bien, pues entonces para determinar la mejor ecuación de regresión vamos a ver cuáles son las variables que menos significancia tienen. Recordemos que son las que se acercan más a 1. Entonces tenemos aquí el peso en libras, que es 0.755, y la estatura en pulgadas, que es 0.302. Estos dos están más lejanos. Tenemos la cintura, que es 0.026, y la edad es 0.001. La edad nos da un valor muy alto en significancia. Entonces vamos a hacer la mejor ecuación. Nos vamos a regresión, dejamos el colesterol como variable de respuesta y aquí solamente vamos a seleccionar la edad y el peso, que son las que más significancia tienen. El peso y la edad, perdón, el tamaño de la cintura y la edad, ya me había equivocado. El tamaño de la cintura en centímetros y la edad. Entonces le vamos a dar a aceptar y ya tenemos nuestra mejor ecuación, que dice que el colesterol igual a menos 1107 más 9.5 por la edad más 12.85 de la cintura en centímetros. Los coeficientes, aquí tenemos que la edad es 0.001 y la cintura es 0.004, el valor de P. El resumen del modelo nos dice que la R cuadrada ajustada es igual a 71.21%, es decir, el 71.21% nos dice que estos datos tienen una regresión. El análisis de la varianza, igual con el dato de la edad y la cintura, el valor P. Tenemos por aquí los gráficos, que son los mismos, y entonces ya tenemos nuestra mejor ecuación de regresión. ¿Cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años
que mide 70 pulgadas, pesa 175 libras y su cintura es de 95 centímetros. Utilice solo las variables restantes en la mejor ecuación de regresión. Ok, solamente las ecuaciones, las variables resultantes en la ecuación. Entonces, regresión y vamos a predecir. Aquí ya solamente tenemos las dos variables y nos dice que la cintura mide 95 y tiene una edad de 40 años. Entonces la predicción esta es la ecuación de regresión. Entonces ahora sí procedemos con predecir edad de 40 años y de 70 centímetros su cintura. Ok, sí tenía los datos al revés. Nos dice que la predicción dice que tendría un colesterol de 172.190, una persona de 40 años que mide 70 pulgadas, pesa 175, su cintura es de 95 centímetros. Eso sería prediciendo. Aquí tenemos los datos, las variables. Y ahora el punto 3 nos dice qué características tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150 miligramos y cuál sería el nivel saludable en la mejor ecuación de regresión. Entonces vamos a irnos regresión y el optimizador de respuestas. Aquí tendríamos que como meta tendríamos un objetivo. El objetivo sería de 150 de colesterol y entonces para un hombre, ¿qué características debería tener el hombre para tener 150 de colesterol? Ok, aquí están nuestros parámetros. Y nos dice que debería a los 33 años, casi 34, debería tener una cintura de 73 centímetros para que tenga un colesterol de 150, sería 151.373 G. Entonces esta sería la respuesta a nuestro tercer inciso. Y pues con esto estamos terminando nuestros ejercicios. De mi parte es todo. Muchísimas gracias.